Hola a todos, hoy estoy aquí para enseñaros la segunda receta del canal. Hoy lentejas de las que yo hago en mi casa, que tienen parte de lo que me enseñó mi madre hace ya más de 30 años y también todo lo que yo he ido aprendiendo, todos los conocimientos que he ido aprendiendo en mi profesión, añadiéndole ingredientes de esos que sabemos que son esenciales para nuestra salud. Así que empezamos con las lentejas de mi casa. Bueno, lo primero, mostraros las lentejas que las he tenido en remojo toda la noche. Esto es fundamental para quitar gran parte de los antinutrientes que seguro algo habéis oído hablar que contienen las legumbres. Por ejemplo, las saponinas, esa especie de jabón que veis muchas veces que cuando lavamos las legumbres o empiezan a cocer hacen. Bueno, estos antinutrientes, como la palabra dice, lo que hacen es que interfieren en la absorción de, por ejemplo, nutrientes como el famoso hierro de las lentejas, o también afectan bastante a nuestra salud intestinal. Así que es importante, os recuerdo, porque es una cosa que de forma intuitiva hacían nuestras madres y abuelas, pero que en los tiempos actuales, por las prisas y todo esto, hemos dejado de hacer, que es el remojo de las legumbres. Muy importante dejarlas en remojo toda la noche anterior. Estas lentejas en remojo las deberemos de colar al día siguiente y ponerlas a cocer. Yo, como veis, les voy a preparar en la olla crock-pot porque, una vez más, os digo que para mí la cocción lenta es la mejor forma de asegurarnos nutrientes y sabores. Y bueno, en fin, podéis hacerlo en una olla tradicional, pero no olvidéis que unas lentejas bien hechas necesitan mucho tiempo. La crock-pot, la ventaja que tiene es que puedes ponerlas a cocinar, te puedes ir a trabajar, incluso te puedes ir a la calle y no hay riesgos, de verdad, es bastante segura. Y yo las tengo cociendo hasta 4 y 5 horas. Y bueno, veréis el resultado. La pena es que no os pueda daros a probarlas, porque son espectaculares. Bueno, y sí, importantes son las lentejas, como os he contado, unas buenas lentejas. También lo son los ingredientes. Sobre todo cuando queremos desmitificar que las lentejas sin chorizo no son lentejas o no saben ricas. Y eso no es cierto. Yo ya os he contado que aprendí a hacer las lentejas de mi madre con chorizo, pero que cuando empecé a estudiar naturopatía ya por el año 2001, pues empecé a cambiar, a sustituir el chorizo por vegetales. Vegetales como los que veis aquí, que si son de calidad os aseguro, sobre todo el pimentón es fundamental para darle ese toquecito al chorizo, o el tomate seco, o también el pimiento choricero, ahora no lo tengo pero también lo utilizo, y esto es lo que al final te consigue unas lentejas con ese sabor rico y potente que nos puede recordar al chorizo. Pero bueno, los vegetales, para aproximadamente 600 gramos de lenteja, que es lo que utilizo yo para 4 personas, pues un pimiento pequeñito, una cebolla pequeña, un tomate rojo, 2 dientes de ajo, 4 zanahorias, 2 hojas de laurel, 2 tomatitos secos, una buena sal marina, una cucharita de pimentón y aceite de oliva extra virgen. Y a veces os cuento mi toque mágico. Aquí está. Una cucharita de cúrcuma, porque bueno, es que ya os he contado, os conté en el vídeo del arroz con verduras que este ingrediente, esta especia, es fundamental para bajar la inflamación. Entonces, no es que vayamos a conseguir, si por ejemplo sufrimos de una artrosis, que se nos quiten los dolores por echar media cucharita de cúrcuma en nuestras lentejas o en nuestro arroz. Pero a medida que vamos utilizando este tipo de ingredientes, sí que conseguimos que nuestra inflamación, la que tenemos, digamos, como subclínica, esa que está ahí como latente, vaya poquito a poco bajando. Así que recordar, os seguiré enseñando y hablando de otras especias, pero es que esta a mí me apasiona. Así que allí voy con las lentejas de mi casa. Bueno, pues pasadas las 3 horas de cocción de las lentejas con las verduras, ahora llega el momento del truquito que os contaba. Es el momento en el que saco todas las verduras a una sartén con aceite y un ajito y las pongo a sofreír. Aquí ahora es cuando incorporo las especias. Ya os he contado que utilizo el pimentón, que echo generosamente. No hace falta que lo midáis el pimentón, porque bueno, no es
una especia que nos pueda dar un sabor demasiado potente y que no nos guste. Lo muevo un poquito. Mientras va cociendo, se va moviendo un poquito. He hecho la cúrcuma, que en esto sí que tenéis que ser prudentes y echar pues aproximadamente una cucharita de cúrcuma para la cantidad de lentejas que estamos haciendo, que es medio kilo. Remuevo también la cúrcuma. Y bueno, deciros que el motivo por el cual las especias se echan al final es porque en la crock-pot, pues las especias cuando se ponen al principio toman un sabor que no es el sabor propio de las especias. Es mejor dejarlo para incorporarlo casi al final, como he hecho yo aquí en este caso. Y ya lo último, pues la sal. La sal un poco al gusto. Tener en cuenta lo que siempre os digo, que la sal no hace falta abusar de ella, sobre todo cuando estamos incorporando especias como estamos haciendo con la cúrcuma y con el buen pimentón. Pero bueno, la sal, pues un poquito de sal marina también nos viene bien. Recordaros la acción antiinflamatoria de la cúrcuma, que es súper potente. Que el pimentón, que es una especia de nuestra dieta mediterránea, también tiene muchas propiedades. Sobre todo ahora en el invierno es una especia que nos aporta calor. Mirad, en la medicina china tienen muy en cuenta la estación en la que estamos a la hora de comer. Por ejemplo, no se les ocurre comer un plato frío cuando hace en pleno invierno, ni tampoco se les ocurre comer un plato caliente en pleno mes de agosto. Ellos adecuan y adaptan, como la verdad que hacíamos nosotros antes, pero ahora hemos perdido un poco ese sentido y esa relación que hay entre la alimentación y la estación en la que estamos. Pues adaptan la alimentación al momento y a la estación del año en el que están. Entonces el pimentón es una especia que nos aporta calor, que nos da calor interno, así que pues va genial para el momento cuchara, como son todos los platos de invierno, y por supuestísimo para las legumbres, porque además es un perfecto sustituto de ese sabor potente que buscamos siempre en las lentejas, que por ejemplo os contaba que mi madre hacía. Pues ahora las verduras las he pasado por una procesadora potente, para que se me haga un puré con todas las verduras, y lo siguiente es incorporarlo a las lentejas, como estáis aquí viendo. Otra cosa que hago es darle un toque final, un calorcito con todas las verduras trituradas, así que lo pongo a cocer pues otra media hora. Bueno, ya tenéis aquí la lenteja emplatada. La lenteja, deciros otra cosa muy importante, que sea nacional, porque la lenteja de aquí es mucho mejor que cualquier lenteja que encontráis, que por ejemplo viene de muy lejos, y bueno, hay que comer local y hay que comer de estación. Bueno, pues ya finalizada la receta, os lo voy a enseñar por última vez. Quería haceros unos últimos recordatorios, porque el objetivo no solamente es enseñaros una receta de lentejas, que hay montones por ahí, sino también recordaros por qué estas lentejas son buenas para vuestra salud y qué tenéis que hacer para que así lo sean. Lo primero, recordaros el tema de dejarlas en remojo la noche anterior, que es fundamental para cuidar nuestra salud intestinal, esas saponines que tanto daño nos hacen a nuestro intestino. Lo segundo, la cocción lenta. Yo os he hablado que es fundamental también para asegurarnos una buena cantidad de nutrientes. Lo tercero, que pongáis muchos vegetales a las lentejas. Fundamental también, muy importante. Las especias, bueno, es que la cúrcuma, el pimentón, no nos podemos olvidar de ellas. Podemos hacerlas con otras, pero a mí estas me encantan para las legumbres en general. Después, ¿qué lenteja elegir? Pues la de este año, o sea, no lenteja del año anterior, la variedad de la que queráis, y lenteja nacional, de aquí, y a granel. Todos estos datos también nos aseguran que son unas lentejas de calidad. Respecto a cuántas veces comer lentejas a la semana, que me lo preguntáis muchas veces en consulta, aunque estemos por adelgazar, pues 2 o 3 veces a la semana son perfectas. La economía, que ahora es el momento en el que todos miramos
bueno, pues nuestra economía familiar, y las lentejas y las legumbres en general son aliadas de la economía familiar. Pues es que eso, comer 2 o 3 veces lentejas a la semana es ideal y nos evita gastarnos, por ejemplo, dinero en tanta carne como pensamos que tenemos que comer, que no es necesario comer tanta carne, de verdad. Unas buenas lentejas con un cereal que comamos a lo largo del día, no hace falta ni siquiera que sea con las mismas lentejas, puede ser un arroz que comamos, por ejemplo, en la noche, siempre integral. Recordad lo que os contaba en otro vídeo pasado sobre el arroz integral, granos enteros, pues nos hacen una proteína completa, una proteína que sustituye perfectamente al filete o a la carne que acostumbramos a comer. Así que estaros tranquilas y tranquilos que si dais legumbre con cereal a vuestros hijos, la legumbre que sea, y en este caso las lentejas, estáis aportando una proteína completa, y eso os va a ayudar también, bueno, pues a ahorrar y economizar, que en estos tiempos es bastante importante. Así que, en fin, creo que no se me olvida nada. Si queréis ponerme algún comentario, solamente recordaros que además de la receta de las lentejas, en mi web, en esthercantero.com, podéis encontrar otras recetas, todas aliadas de la salud, que también en Instagram, Esther Coach Nutricional, encontraréis otras recetas y otros consejos para cuidaros, y que, bueno, que espero que os gusten las lentejas, que os animéis a probarlas, y os seguiré dejando recetas.